Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Hace muchos años, le contaba al pastor Raúl, prediqué, pero no en esta iglesia, esta es nueva, en la antigua que continúa todavía vigente. Y pues desde entonces, pues ya Raúl no me volvió a invitar. Por eso me pregunto, pues, porque no he venido, porque no me invitan, no puedo caer con paracaídas, ¿verdad? Pero es un gusto, de veras, hemos estado muy ocupados, siempre les hemos bendecido y orado desde distancia, y pues es una bendición poder que ustedes tengan un pastor y la esposa que él tiene con sus 50 años de casados. ¡Qué barbaridad! Ella merece un monumento, ¿verdad? Principalmente. Pero ver una pareja como ellos son un ejemplo para nosotros, que sí se puede. En México decimos, sí se puede. No sé, aquí sí digan lo mismo. Algunos dicen, no. Pero sí se puede siempre y cuando tengamos a Jesús caminando en nuestro corazón, guiándonos a toda la luz y a toda la verdad que existe solamente en su vida. Muy bien. En esta mañana creo que es muy importante que todos ustedes y los que nos escuchan a través de estas conferencias sepan que hemos llegado a un lugar en la historia culminante como jamás en la historia la iglesia había llegado. Nunca había habido una confusión tan grande por la tecnología que existe, que es a favor y también es en contra, como todas las cosas se usan para bien o para mal. Pero es impresionante la forma como los medios de comunicación, la narrativa que estamos escuchando en la mayor parte de las estaciones de televisión y de radio, han distorsionado, han enchuecado, han hecho a un lado la verdad. Dice la primera carta de Juan capítulo 4, ellos son del mundo y hablan del mundo. El que es del mundo, el mundo los oye. En esto distinguimos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, es el momento, cristiano que me escuchas, cristiana que nos escuchas, que tú ya sepas claramente de qué lado estás. No hay más que dos lados, el bien o el mal. No hay más que dos lados, hablando políticamente, el globalismo o el antiglobalismo. Si en la Biblia, hace 2000 años, en el libro del Apocalipsis, se determinó, se describió claramente cómo iba el mundo a terminar, es lógico que el camino que actualmente el globalismo o la política está llevando es para que se cumplan las escrituras a donde el mundo va a llegar. Y la Biblia escribió que el final de la historia se levantaría un hombre que uniría a 5 naciones de Europa, a 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, para formar un G10, y de esta unión de naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano surgiría un cuerno pequeño que la Biblia le llama la bestia, el hijo del pecado o el anticristo. Ante nuestros ojos, todos los protagonistas que la Biblia describió por primera vez en menos de 2 o 3 años ya están delante de nuestros ojos, unidos para formar esta alianza global. Y quiero comentarles a ustedes, describirles a ustedes la verdad de lo que está pasando y no lo que están oyendo en la televisión. Un caso muy real. Hace 3 días, en la Casa Blanca, se une el presidente de Ucrania, Zelensky, que por cierto es judío antijudío, porque no todos los judíos aman a Israel, así como no todos los ticos aman a Costa Rica, ni todos los mexicanos por su comportamiento no son patriotas. Es a lo que me refiero. El patriotismo está debilitándose. Y por otro lado, el presidente con el vicepresidente J. Vance, y tuvieron una discusión tan acalorada que hoy en la mañana escuché que comparan al presidente Trump con el Kremlin o como asociado del presidente de Rusia. O sea, si todos los medios de comunicación en el mundo en un 90% apoyan el globalismo, el único antiglobalista que existe en el mundo ahorita es el presidente Trump. El presidente Milei de Argentina, el de Hungría, Orbán,
el presidente de El Salvador, Bukele, y son contados con los dedos de la mano las personas, los políticos que van en contra de esta agenda satánica. ¿Qué es lo que ha sucedido para que ustedes entiendan? Muy bien, vamos a definir la perspectiva correcta. En 1945 gana la Segunda Guerra Mundial Rusia, que por cierto, y es paradójicamente, la Unión Soviética o comunistas, se junta con Inglaterra, con Winston Churchill, con Canadá y con Estados Unidos para pelear contra los nazis, contra el fascismo italiano y contra los japoneses. Muy bien, todo el mundo sabe esto. Termina la guerra en 1945 y gana la guerra los aliados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Rusia, la Rusia comunista. Termina la guerra y Winston Churchill, con el presidente de Estados Unidos, disciernen que José Stalin, que era el jefe en aquel tiempo de la Unión Soviética, no se había quedado con las manos cruzadas después de ganarle a los nazis, sino que ahora quería imponer otra ideología en Europa llamada el nazismo. Entonces, en 1947-48 se forma un ejército que se llama la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, o la OTAN, que es el ejército de Europa formado para impedir que el comunismo avanzara más sobre Europa. En los 50, la Unión Soviética, un poco enojada, obligan a las naciones del occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, firmar un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia, donde se determinaba que la OTAN o el ejército de Europa no iba a avanzar más lejos de las naciones que ya estaban como miembros de esta organización. Explico. El artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que ataque a Bulgaria, Polonia, España, Italia, miembros de la OTAN, Turquía, que también continúa en la OTAN, pero bíblicamente se tiene que salir, cualquier nación que ataque a cualquier miembro de la OTAN, todas las naciones de Europa van a defenderla. Pero Ucrania no pertenecía a la OTAN. Muy bien. Termina la caída del comunismo, 1991, con el finiquito de la Guerra Fría también, y Estados Unidos y las naciones de Occidente pues se alegran. El único enemigo que teníamos era el comunismo, ahora todas las naciones van a ser democráticas, el capitalismo va a avanzar en el mundo, y de una manera completamente equivocada, con una percepción limitada hacia el futuro, creyeron que ya se había acabado la historia, que de aquí en adelante, en el siglo XXI en el cual nos encontramos, el mundo iba a avanzar y a triunfar política, económica y militarmente. Pero en el año 2000, en el siglo XXI, surge en Rusia un hombre llamado Vladimir Putin, con el sueño de volver a reagrupar a la Unión Soviética cuando cayó en 1991. Muy bien, cuando cayó el comunismo o la Unión Soviética, perdió el 30% de su territorio. El 30% de las naciones que querían competir en el siglo pasado con Estados Unidos se separaron de la Unión Soviética. Kirguistán, Turkmenistán, Afganistán y todas estas naciones que se encuentran actualmente, o repúblicas al sur de la Rusia actual. Este era el sueño de Putin. Vamos a comenzar a reunir estas naciones y que vuelva a resucitar la Unión Soviética. Entonces llega a la presidencia de Estados Unidos un hombre llamado Joe Biden, que no fue más que un títere del expresidente Barack Obama, que es el que ha dirigido desgraciadamente la política externa, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y Biden le dice a la OTAN: no nos vamos a quedar con los brazos cruzados para que el Pacto de Varsovia, vamos a continuar conquistando Europa y vamos a seguir avanzando a Lituania,
Estonia, Dinamarca, Noruega y las naciones que se encontraban fuera de la OTAN. Y entonces Putin descubre el plan de que Biden, junto con el ejército de Europa, quieren continuar absorbiendo naciones, inclusive Ucrania. ¿Cuál es el problema que derramó la guerra entre Ucrania y Rusia? Muy bien, Putin está viendo, se acercan a Ucrania. Si ellos logran, Estados Unidos, unido con la OTAN, ponerme misiles nucleares apuntando a Moscú, Rusia se acabó. Fue exactamente lo mismo que pasó en los 60s, en el siglo XX, cuando el presidente John Kennedy vio que se acercaba Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia, y colocó misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. En los 70s, ¿verdad?, comenzaron a descubrir todos los satélites que había y todas las cosas, la comunicación satelital, que fue algo moderno, y el presidente Kennedy, adelantándose, le mandó un recado a Nikita Khrushchev: o sacan los misiles de Cuba o entramos a una tercera guerra mundial. Desde 1961-62, damas y caballeros, santos de Dios, el mundo nunca había estado vuelto a amenazar a una tercera guerra mundial como lo estamos actualmente en el mes de marzo del año 2025. Desde 1962, porque ha repetido exactamente lo mismo. Se acercan entonces a Ucrania y Putin responde y dice: Ucrania no la puede tomar Estados Unidos ni la OTAN, porque si la toman y ponen misiles nucleares apuntándome a Moscú, en menos de 15 minutos tarda un misil de Ucrania para destruir Moscú y acabar con Rusia. Y el sueño del presidente Biden y el sueño de China y de todos los grandes líderes políticos, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, ¿cuál ha sido? Conquistar el mundo. Nada más que la tecnología que existe en el siglo XXI no existía en los siglos pasados. Y ahorita, por primera vez en la historia, hemos tenido la tecnología suficiente que puede capacitar a un solo hombre a convertirse en el dictador mundial. Hasta el siglo XXI es posible que un solo hombre controle el mundo entero. Entonces manda Putin 150,000 soldados a rodear Ucrania como una advertencia a la OTAN y a Estados Unidos: no se acerquen porque vamos a entrar a una guerra. El presidente Biden mandaba $1 millón a la semana a Zelensky. Mandaron billones de dólares en armamento. Alemania los convencieron, porque Europa en aquel tiempo, todavía hace algunos meses, creía que Estados Unidos iba a apoyar un golpe contra Rusia y entonces Europa podría tener un papel preponderante o una supremacía también, igual que Estados Unidos. Entonces resulta que comienza un conflicto en el mundo por una guerra de quién se come el pastel, quién va a gobernar el mundo. Por un lado Rusia defendiéndose que no se acerquen a su territorio. Por otro lado Estados Unidos tratando de acercarse al territorio de Rusia. Y Europa en medio, entre Rusia y entre Estados Unidos, como el pollito, piu, 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 debajo de qué alas me voy a meter, con quién me va a proteger. Pero cuando se dan cuenta que las sanciones económicas contra Putin impuestas por el presidente Biden no funcionaron, Europa se comienza a arrugar y comienzan a descubrir que a pesar de que Europa depende del 80% del gas y del petróleo de Rusia por el viaducto o acueducto que llega desde Rusia hasta Alemania, no podían los europeos más que someterse a Putin y en Rusia. ¿Qué es lo que hace Putin? Entra a Ucrania y dice: me adelanto a ustedes y no quiero que entren a ustedes a Ucrania. Biden no hace caso y pone a Zelensky
aunque él ya estaba como presidente, y le promete que él va a permanecer como presidente por las ambiciones de Zelensky y quedarse ahí en Ucrania dominando y siendo un territorio no ucraniano, sino de Estados Unidos, controlado por el ejército de Europa, y absorber a Ucrania dentro de la OTAN, para que si Putin manda un misil nuclear a Ucrania, la radiación va a llegar a Bulgaria, a Polonia, a las naciones de junto, y le va a dar oportunidad a la OTAN de entrar en guerra contra Rusia. Hace 3 días se presenta Zelensky a la Casa Blanca. Le dice el presidente el presidente Trump: oye, por el amor de Dios, tú eres el líder de una nación que se están muriendo millones de ucranianos por esta guerra. Vamos a pararla. Contesta Zelensky: no al cese al fuego. Oye, pero ¿cómo que no quieres parar la guerra? No, es que se puede lograr por otros medios. Y Ucrania no puede depender más que de Estados Unidos. Y cuando Trump le dice a Zelensky: nos vamos a salir y ya no te mando un solo dólar para que esta guerra se pare, y tu población en Ucrania votan por nuevas elecciones y quieren unirse a Rusia, deja que tu pueblo decida. Zelensky se puso terco y el presidente Trump le tuvo que decir: tú estás propiciando una tercera guerra mundial. Esto ha desatado una serie de narrativas, como ustedes no se imaginan, de la cadena CNN, que es completamente globalista, y otros medios de comunicación, tratando de culpar que es un dictador Trump, que Estados Unidos se ha vuelto una dictadura mundial, que quieren el canal de Panamá, que quieren Groenlandia, que quieren esto, que quieren el otro. Todas son mentiras. Y tú lo que hablas es lo que oíste hoy en la mañana. Tú como ves el mundo es como lo ves en la televisión. Y los cristianos no estamos para oír la voz de Satanás, porque él es el padre de mentira y él tiene el control, 1 Juan 5:19, del mundo entero. Entonces es Satanás el que está manejando toda esta narrativa, toda esta maquinaria, con el propósito de pavimentar el camino al anticristo. Y con esto, como una introducción, quiero mencionarles a ustedes, y vamos a comenzar en esta mañana con algunas señales que ustedes necesitan escuchar, que nos encontramos al borde de una guerra mundial, al borde de que Cristo venga por nosotros. Ya nos vamos. Adiós. Es el tiempo de tomar a Dios en serio. Es el tiempo de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es el tiempo en que tu esposa debe ser la reina de tu casa y no solamente un instrumento para usarlo, y que la respetes, la consideres y seas un caballero con ella si quieres que Dios escuche tus oraciones. Es el tiempo que como padre les des el ejemplo a tus hijos, porque nuestros hijos ven lo que hacemos todos los días, y que cuando muramos nuestros hijos puedan decir: mi padre era un hombre de Dios y nunca fue un hipócrita, amó a mi madre fue una mujer de Dios, cómo amaba y respetaba a mi padre. Y no dejarles, pues vamos, 1 millón de herencia o casas. ¿Qué importa lo que les puedas dejar? Si dejamos una herencia material a nuestros hijos sin el propósito ni tampoco la seguridad que conocen a Cristo, no vas a garantizarles nada. Pero podemos morir completamente pobres, y si tienen a Cristo, tienen garantizado el futuro para toda la eternidad. Es el tiempo de volvernos a Dios, de tomar en serio a Dios, de vivir bajo el temor de Dios. Abran sus Biblias. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15. Si alguien me preguntara en esta mañana, ¿cuál es la principal evidencia? Porque esta pregunta nos las hacen continuamente, de que nos encontramos realmente en la última generación, de que realmente nos encontramos en las finales profecías de la iglesia.
porque la escatología de la iglesia es diferente a la escatología de Israel. La iglesia termina su misión con el arrebatamiento de la iglesia por Jesucristo. E Israel termina su escatología o terminan sus profecías hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces hay profecías para antes de la iglesia y para antes de Israel, las cuales tenemos que continuar separando para poder entender el plan profético de Dios. Pero Israel es el termómetro de Dios. Desde que Dios escogió a Abraham para fundar Israel y enviarlo a las naciones para propagar este mensaje a Atenas, a Roma, a todas las civilizaciones antiguas que no tenían el conocimiento mínimo de lo que es los principios morales y los principios éticos que una familia tiene que tener, la Biblia comunicó al mundo. Dios dice: no cometerás inmoralidad. Dios es un Dios santo y a tu esposa la tienes que tratar y nunca usarás el sexo antes del matrimonio. El sexo fue diseñado por Dios para usarlo dentro única y exclusivamente de la dimensión del matrimonio. Entonces, mi respuesta sería la siguiente: la evidencia más grande es el regreso de Israel en 1948. El 14 de mayo de 1948 comenzó tic, 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 la cuenta regresiva hasta nuestros días de que nos encontramos en la última generación. Dice así Amós 9, 14 y 15: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1, vean la primera profecía. Segunda profecía: no solamente regresarán, sino que van a edificar ciudades asoladas. Número 3, no solamente van a regresar, no solamente van a edificar, sino que también van a plantar viñas y a beber el vino de ellas. Y número 4, y la más importante: porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Israel fue exiliado, ¿verdad?, sacado de su tierra en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano llegó con todas las tropas y no dejaron piedra sobre piedra. Más adelante, en el año 135, vino la segunda el segundo exilio, donde quedan otros judíos, los volvieron a sacar de su tierra. Desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, Israel vivió en Rusia, en Etiopía, en México, en Italia, en España, repartidos los judíos por todo el mundo. Actualmente los judíos que existen, muy pocos saben a qué tribu pertenecen, porque se desvanecieron la herencia de las tribus y no saben realmente si son de Manasés, ¿verdad?, o si son de Leví, etcétera, etcétera. Muy bien. En 1948 sucede algo que nunca había sucedido en la historia. Nunca una nación jamás había sido exiliada casi 2000 años sin haber sido absorbida por otras naciones. Vemos ahí en Texas, ¿verdad?, en todas las fronteras de Estados Unidos, personas que se mudaron a Texas hace 50, 60 años, gracias a Dios, paisanos le llamamos nosotros, y lo primero que hacen al llegar a Estados Unidos, un extranjero, es tratar de ser absorbido por la cultura y que no los vean como mexicanos, que no los vean como guatemaltecos. Entonces comienzan a vestir con sus tenis, sus calcetines blancos, sus shorts, su cachucha, o se olvidan del español, no quieren ya hablar español, qué tristeza, y tratan de practicar más el inglés, que es muy bueno, pero qué tristeza que no sigan practicando teniendo dos idiomas, porque ahorita el que habla dos idiomas en Estados Unidos le pagan mucho mejor salario. Entonces todos tratamos de no ser diferentes a los demás, ¿verdad?, para que no nos digan este es mexicano o chicano, guatemalteco, sino que podamos mezclarnos con esa sociedad nueva, multicultural,
que forma los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, los judíos, después de casi 2000 años, regresan a su tierra. Nunca perdieron su religión, sus tradiciones, su cultura, su política y la ley de Dios, la Torá. Regresan a Israel y nombran a David Ben Gurión, y dice la Biblia: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Si tú tienes la Biblia, junto al versículo 14 apunta 1948. Ahí en tu Biblia, para que a tu maestro en la escuela le muestres que hay profecías en la Biblia históricas que se han cumplido. Fue el primer milagro. Llegan los judíos en el 48, no había un árbol plantado en Israel. Era un desierto total. Y en menos de 3 años, 1950-51, en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa de todo el siglo XX, los judíos plantan 6 millones de olivos. Ahorita hay más de 10 millones de árboles plantados en Israel. Se cumple la segunda profecía. Y la última profecía: los plantaré sobre su tierra, dice Dios, y cuando lleguen, nadie los vuelve a sacar. En 1958, el 14 de mayo, el 15 de mayo, un día después de que llevaron los judíos como un estado soberano e independiente, los atacan 4 naciones árabes, y de una forma milagrosa, porque llegaban del exilio, casi no tenían armas más que armas bastante usadas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nadie lo entiende todavía hasta este momento cómo sobrevivieron el primer ataque. Segunda vez, 1956, la guerra del Canal de Suez. El presidente Nasser de Egipto trata de volver a sacarlos a los judíos y vuelven a sobrevivir milagrosamente. 1967, junio del 1 al 6 del 67, 5 naciones árabes, dirigidas otra vez por Egipto. Dice el presidente Abdel Nasser: extirpemos a estas ratas y echémoslas al mar Mediterráneo. A los 2 días de que se llevó a cabo el ataque para desintegrar a la nación de Israel, pilotos judíos, que hasta actualmente son los mejores pilotos del mundo, mejores que los F-35 americanos, mejores que los MiG rusos, mejores que los aviones de Inglaterra. Actualmente no hay ninguna aviación más poderosa y mejor desarrollada y construida que la aviación de Israel. El segundo día, 6 aviones israelitas llegan a Egipto a las 6:30 de la mañana y acaban con todo el aeropuerto. Cuando estaban todos dormidos, ni desayunaban siquiera, se fueron a Siria, acabaron con los aeropuertos de Siria y con Irak. En el tercer día de la guerra, sus 5 naciones no tenían aviones. Comenzaron desde el aire a dominar completamente la tierra. Aventaron los tanques y llegaron a la península del Sinaí, llegaron a la ciudad de Jerusalén y llegaron a las colinas del Golán, al norte del mar de Galilea. La Liga de Naciones en aquel tiempo les habla y les dice: deténganse. Le dicen a Moshe Dayan, que era el general encargado de esta guerra: ya no avancen más. Los judíos, por la presión de las Naciones Unidas, devuelven la península del Sinaí, reparten a la mitad Jerusalén y les dicen: quédense con ustedes desde el muro del templo a la derecha, y lo demás dejémoslo a los musulmanes para que no haya otra guerra. Y las colinas del Golán, dijo Moshe Dayan, no las devolvemos jamás, porque es la frontera con Siria, y estratégicamente, si las devuelven, quedarían vulnerables, como Putin. Si devuelve Ucrania, Rusia se acaba. Para que entendamos esto, es importante poder concebir una geopolítica mundial. Después, en 1973, la última guerra de Yom Kippur, donde volvieron a ganar los judíos, 5 guerras no pudieron ganar a los enemigos. Se levanta un hombre llamado Husseini en Egipto y encuentra en la universidad, daba clases, a un discípulo llamado Yasser Arafat. Y Yasser Arafat es entrenado por Husseini
que era un ex nazi que ayudó a Hitler a perseguir a los judíos y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, para entrenar a Yasser Arafat, y dijo esto en un discurso: no podemos con los judíos a través de la guerra. Ya 5 guerras nos los han demostrado. Vamos a crear guerrillas urbanas, grupos terroristas que traten de sabotear aviones de Estados Unidos o ataques a Israel, pero a través de la guerra no podemos ganar. Y se desarrolló Hamas, después Hezbollah, después el ISIS, el Al-Qaeda, los Yutis y los talibanes en Afganistán y Pakistán. Y hasta este momento, desde el 7 de octubre del año pasado, que trataron de destruir a Israel, entrando en los kibbutz y metiendo, ¿saben lo que hicieron los guerrilleros y los terroristas de Hamas el 7 de octubre? Que casi nadie lo publicó. Entraron a las propiedades de civiles, prohibido por la ley internacional y el Tribunal de Justicia de La Haya, prohibido que en una guerra se tomen rehenes civiles, y menos que maten civiles intencionalmente. Pues entraron a los kibbutz y a una familia le cortaron las manos enfrente de la mamá, a la mujer. Ojalá que no les conmueva esto. Le abrieron el vientre en medio de los niños chiquitos. A los recién nacidos los metieron en un horno microondas para quemarlos. Y después familia, el hijo, la mamá, el papá y los bebés. Y después les quemaron juntos a todos, junto con su casa. Así lo hicieron con más de 700 personas. Y después que hicieron esta masacre, se llevaron a 250 rehenes a la ciudad de Gaza. Israel, ¿quién se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Qué gobierno no va a tratar de defender a sus ciudadanos con una invasión genocida como lo que hicieron el grupo terrorista de Hamas? Pero entonces Israel comienza a entrar a Gaza y viene el ataque de las Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, del globalismo. Están matando civiles. Oye, por el amor de Dios, nunca en la historia, en una guerra, había existido que tu enemigo se vistiera de civil. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes de negro, los gringos y los aliados de verde. Y ya sabes que los de negro son tus enemigos, Pero si tú entras a una casa y no están vestidos negro con uniforme, no los puedes tocar. Pues todo el grupo guerrillero y terrorista de Hamas se vistieron como civiles, las mujeres con sus rebozos, con las metralladoras R-15 aquí debajo. ¿Y cómo podían entonces los judíos distinguir quién es el enemigo? Una guerra completamente injusta. Tenían que morir civiles porque Hamas se escondió en las escuelas, debajo de los hospitales, debajo de las familias que tenían niños pequeños, las bombas para mandarlas en contra de Israel. Entonces, esto ha sido algo que ha conmovido al mundo y lo hemos visto en los medios de comunicación. Llegaron inclusive a condenar a Israel de genocidio, que ya fue la barbaridad dentro del sistema político que existe en el mundo, lo más grave, que demuestra una psicopatía total de los gobiernos que estamos actualmente viviendo. Muy bien, vemos entonces en primer lugar que Israel hasta ahorita vive. Israel ha sobrevivido y van a seguir atacándolo y van a seguir tratando de agredirlo, pero ¿qué dice la Biblia? Nadie los podrá sacar de su tierra. ¿Cómo es posible que un pedazo de tierra o de territorio del tamaño tal vez más chico que El Salvador o que el estado de Virginia en Estados Unidos, rodeado por más de 30 millones de árabes, no puedan con ellos, no puedan destruirlos, no puedan acabar con ellos? Algo sobrenatural nos dice que la existencia de Israel demuestra la existencia de Dios. ¿Me escucharon? Cuando alguien me pregunta, demuéstrame la existencia de Dios, les contesto, Israel. No hay evidencia más grande de la sobrevivencia de un pueblo como Israel para demostrar que Dios existe y que las promesas Abraham, Isaac y Jacob se tienen que cumplir al pie de la letra. Veamos en segundo lugar
en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, que se profetiza una invasión futura contra la nación de Israel. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel nos describen claramente la guerra final del Armagedón, que se encuentra en Apocalipsis 16, del 12 al 18. En este libro encontramos, damas y caballeros, santos de Dios, las naciones descritas hace 2700 años que no existían, que ni siquiera se habían unido. Esta alianza de naciones no existía hace 6 años, ya para no irnos tan lejos. Antes del 2015 no existía esta alianza de naciones que ante nuestros ojos actualmente se han vuelto a reunir y las tenemos enfrente de nosotros, diciéndonos claramente que los protagonistas finales de la última guerra ya están unidos para poder invadir a Israel, cosa que no podrán hacer porque vendrá Jesucristo antes que destruyan a Israel. Dice así: aquí se describe en el versículo 5 y 6 algunas naciones. En primer lugar, a Persia. Pongan mucha atención ahora. Cuando la Biblia describe una nación en el Antiguo Testamento, tenemos que buscar en los anales, en los registros bíblicos, ahora sí que el origen de los apellidos, del territorio y de la geografía y de la historia de las naciones, para poder descubrir en el siglo XXI a qué naciones se refiere la Biblia. Persia, en 1935 cambió el nombre a la República de Irán. Ponle ahí arriba de Persia en tu Biblia, Irán. 1979 cambió otra vez el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ya tenemos una nación preponderantemente agresiva que, por cierto, en el siglo XXI, Irán es la nación que promueve, sostiene a todos los grupos terroristas del mundo contra Israel. Israel sostiene a Hamas, sostiene a Hezbollah, sostuvo a Al Qaeda, a ISIS, a los Houthis de Yemen y a los mismos talibanes. Si me quieres nombrar la nación actualmente más terrorista del mundo, es Irán. Y aquí está retratada hace más de 2500 años. Después tenemos a Cus y a Fut. ¿Quién es Cus y quién es Fut? Vamos a regresar al pasado. ¿De quiénes descendemos nosotros? ¿De quiénes descendemos? ¿De Cuauhtémoc? ¿De Benito Juárez? ¿De quién? Descendemos de los 3 hijos de Noé. ¿Ok? De Sem, Cam y Jafet. Cuando vino el diluvio universal, en el año 1500 después de Adán, vino una restauración del mundo y todos nosotros descendemos o de Jafet, o de Sem, o de Cam. Muy bien. De Jafet descienden todos los anglosajones. Toda Europa fue formada por los descendientes de Jafet. De Sem son los semitas, tanto árabes como judíos y orientales del Asia Central son semitas. Y de Cam, todo el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia Cus y Fut, tenemos que regresar a Génesis capítulo 10, donde se describen las 70 naciones que se formaron después de la Torre de Babel. Y encontramos que Cus y Fut descienden de Cam o fueron hijos de Cam. En otras palabras, son actualmente las naciones de Sudán, de Etiopía y de Libia, que forman las naciones africanas al norte del continente africano con frontera con Europa. Entonces, apúntale en tu Biblia. Ya tenemos a Persia, ya tenemos a Sudán, ya tenemos a Etiopía y ya tenemos a Libia.
Y todas estas naciones son musulmanas. Todas estas naciones son musulmanas. Luego tenemos a Gomer, que es posiblemente Alemania, y a Togarma, que es Turquía. Turquía, desde que el presidente Erdogan tomó posesión de esta nación, se convirtió en enemigo de Israel. Erdogan dijo: yo quiero ser el líder del Islam en el Medio Oriente. Turquía, esto es lo más interesante, que Turquía pertenece a la OTAN, al ejército de Europa. Ahora, si la Biblia dice que Turquía va a formar parte de estas naciones, que el anticristo va a formar de una confederación política, pues es lo normal que Turquía se va a tener que salir de la OTAN. Porque ¿cómo puede pelear Turquía defendiendo a Europa cuando va a formar parte del gobierno mundial del anticristo? Todas estas naciones van a formar parte del gobierno del anticristo y todas serán musulmanas. Cuando vino la invasión de Rusia a Ucrania, Turquía le dijo a Putin: ay, Putincito, ya me quedé sin trigo, ya no tenemos petróleo, ayúdame. Y le dice Putin: véngase mi nene, aquí chencheche, aquí, véngase aquí, yo te lo dije Erdogancito, ¿verdad? Que no te alejaras de mí. Los gringos no son capaces de confiar en ellos. Y entonces Erdogan se sale, no políticamente ni oficialmente, de la OTAN, pero se une a Putin, a Irán, a Irak y a la China, que fueron las naciones que estaban peleando contra Estados Unidos para hundir a Rusia a través de Ucrania. Entonces, de alguna forma tremenda, la Unión Europea se queda así y le vuelve a recordar: oye, ¿qué camiseta traes? ¿Del América o de las Chivas? ¿Eres del Real Madrid o eres del Barcelona? Pero tú no puedes decir aquí Real Madrid y Barcelona. La camiseta tiene que ser completamente sólida. ¿Eres o no eres? Y Putin Erdogan no les contesta a la Unión Europea. Y ahora, hace algunos meses, que Siria cae el gobierno de Bashar Assad, el tercer descendiente de los fundadores de Siria, bajo el gobierno de Turquía, financiando a los grupos guerrilleros de Al-Jolani, el que está ahorita en Siria como jefe de todo el movimiento revolucionario. Era miembro y comandante de Al-Qaeda y era ex jefe de ISIS. Se junta con los rebeldes del gobierno de Assad y toman el gobierno de Siria de una forma milagrosa, extraordinaria, impresionante, que ningún politólogo, ningún escatólogo, ningún teólogo, antropólogo, nadie podíamos imaginarnos que pudiera Siria separarse de Irán y de Libia y de Irak, porque Rusia tiene en Siria la única base naval en el Mediterráneo. Entonces, yo lo prediqué muchas veces: es que es imposible que Siria caiga en manos de otras personas, porque va a intervenir Rusia. Y la nación más estratégica de Rusia en el Medio Oriente es Siria, porque Putin nunca va a permitir que la base naval le sea ocupada por otras naciones. Pues eso sucedió. Y llegaron los rebeldes, se fue Assad, por cierto, a Rusia, y salió Irán, y salió Libia, y vimos cómo se retiran todas esas naciones que financiaban a Hamas, que financiaban al grupo terrorista de Hezbollah, e Israel vuelve otra vez, boom, a resurgir como la plantita dando fruto. Y ahora sí, ¿verdad? Hemos acabado casi con todos los líderes de Hamas y con todos los de Hezbollah, y le avisan a Jolani, que ocupa actualmente Siria, con los rebeldes sirios, con algunos kurdos también, controlados por Turquía y por Qatar: no se metan con nosotros. Los vamos a dejar ahí en Siria, pero no se metan con nosotros, porque ya vieron lo que le pasó a Irán y lo que le pasó a Libia y lo que pasó a Rusia. Israel, nadie puede contra nosotros. Jolani le dijo a Netanyahu: no me voy a meter contigo, me voy a persignar, ¿verdad? Y te lo prometo, Jesucito mío, que no te vamos a invadir. Sin embargo, sabemos que dentro del Islam
no hay verdad, que tienen que mentir forzosamente. Y esto no va a tardar mucho para que se cumpla la profecía del Salmo 83. Vayamos al Salmo 83 ahora y veamos esta profecía que está por cumplirse también, donde Israel va a ser atacado por naciones musulmanas. Dice el versículo 3, Salmo 83, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho, venid, destruyámonos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Vemos nosotros la confabulación. Esto fue escrito hace 3000 años. Los salmos fueron escritos hace 3000 años, profetizando una nación de las tiendas de los edomitas, versículo 6, e ismaelitas, Moab, agarenos, Gebal, Amón, Amalek, etcétera, etcétera, todas naciones árabes musulmanas, para que esta última guerra que viene contra Israel se está preparando ahora que Estados Unidos ha vuelto a tomar el poder de proteger a Israel. No sabemos qué le va a pasar al presidente Trump. Ya lo intentaron asesinar, lo intentaron meter a la cárcel. En el último intento de asesinato parece que él se convirtió ya a Jesús. Ahora mandó una ley a todas las librerías públicas que saquen a las drag queens que se vestían de mujeres y podían bailar enfrente de los niños. Prohibió las exhibiciones del movimiento LGTB públicamente, para que hombres con todos los órganos sexuales de fuera enfrente de los niños no estén dando ese espectáculo antidenigrante a la familia. Mandó una orden que se renueve la lectura de la Biblia, como ahorita en el estado de Oklahoma. Todo Oklahoma ya lee la Biblia. Pero vean ustedes el mundo. Ay, pero no va. Mandó 25% de aranceles. ¿Qué nos va a pasar en México? ¿Qué va a pasar en Canadá? Comienza el mundo a preocuparse por los intereses económicos sin darnos cuenta que son los intereses morales los que destruyen una nación. Increíble. Yo me encuentro personas que me han invitado a noticieros de televisión. Oiga, ¿pero qué le piensan las aranceles? ¿Qué piensan ustedes que ahora ya no va a haber movimientos de LGTB? Que ya va a estar prohibida que a un niño de 12 años lo castren y lo vuelvan una mujer. O una operación de transgénero que comenzaron a hacer oficialmente. ¿Qué piensan ustedes que ya se prohibió? Que la Unión Europea y la ONU había programado para este año la pedofilia. Iban a autorizar la pedofilia. Increíble. Que un hombre pueda meterse con un niño y violar a un niño porque siente amor por un niño. Si siente por una mujer o por otro del mismo sexo, porque por un niño. ¿Cómo es posible que llegamos a tal grado de degradación? ¿Cómo el mundo está en una psicopatía y en una psicosis impresionante? Y preocupándose todos por los mugrosos aranceles, el daño económico que vas a tener sin darnos cuenta que cuando estaba el presidente Biden estaba el mundo descomponiéndose. Obligó lo de la vacunación, $100 al que se vacune, etcétera, etcétera, y que desfilen los gays, y la Casa Blanca la pintaron con los colores gays, etcétera, etcétera, y vino un movimiento para apoyar con más de $800 mil millones el movimiento G en África, en Europa y en toda Sudamérica, y promover la ideología de género, que a los niños en las primarias, en todas las escuelas públicas, les enseñen a masturbarse, que comiencen a entender lo que es el sexo a los 6 años de edad. ¡Qué crimen tan grande! Y qué crueldad y qué maldad más grande puede haber en el corazón humano que degradar a los niños menores de edad. No puede haber más grande crimen. Jesús dijo: el que toque a un niño, más vale que se le amarre una piedra en el cuello y que se vaya al océano. Vemos en tercer lugar el resurgimiento de Europa. 1957,
se forma el Tratado de Roma. Y por primera vez las naciones europeas se unen para poder establecer una confederación y protegerse de todas las naciones del mundo entero. En el libro de Daniel, no voy a leerlo todo, capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo una visión de una estatua gigantesca con la cabeza de oro, los brazos y los hombros de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de la estatua eran de acero y los dedos de la estatua una mezcla de acero con barro. Esto lo hizo Dios a propósito. Él puso ese sueño para que Nabucodonosor, después de hacer a un lado a los magos y a los chamanes y a los astrólogos que no lo pudieron interpretar, viene Daniel y le interpreta el sueño a Nabucodonosor. En este sueño de la estatua se encuentran en la estatua todos los gobiernos mundiales finales del anticristo.